Flexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. ¿Cómo prevenir las demandas médicas? Doctor José Luis Martínez Guevara, módulo de Medicina Legal. Las inconformidades médicas por la vía civil se llaman quejas y se encuentran radicadas en la CONAMED. Por la vía penal se denominan demandas y se encuentran en los juzgados, tanto estatales o federales. De acuerdo a las referencias de la CONAMED del año 2019, en cuanto al número de quejas, las especialidades con mayor número son traumatología y ortopedia, cirugía general, urgencias y por último ginecología y obstetricia. Como se puede ver, nuestra especialidad traumatología y ortopedia tiene el nada honroso primer lugar de quejas médicas. Los motivos de la queja en ortopedia en orden decreciente son tratamiento inadecuado, información errónea o falta de información, secuelas de tratamiento o complicaciones postoperatorias. Como podemos ver, en el área de la información, porque es errónea o porque falta, se genera el 40% de la queja médica. Por lo tanto, es un área de vital importancia en el cual nosotros debemos de prevenir la generación de la queja médica al brindar una información adecuada. Igual que en la medicina, todos conocemos que las vacunas nos sirven para prevenir enfermedades o si éstas se llegan a presentarse que sean atenuadas. Lo mismo se puede aplicar a las demandas médicas, por lo tanto es necesario tener un expediente clínico, excelente relación médico-paciente y sobre todo un consentimiento informado, amplio y detallado firmado por el paciente y o sus familiares. El expediente es el registro de los procedimientos médicos quirúrgicos que llevamos a cabo. Debemos recordar que es un documento legal probatorio, en el cual interviene tanto personal médico y de salud como enfermería, odontología, radiología y trabajo social. Recordar que es una prueba pericial pública cuando proviene de una institución federal, como viene siendo Seguro Social, el ISSSTE o Salubridad. Y es una prueba privada cuando se documenta en nuestros consultorios, en nuestra práctica privada. Por lo tanto, es de suma importancia considerar que la correcta elaboración es importante porque es una manera de defendernos. Es nuestra principal arma a la defensiva en el caso de vernos involucrados en una demanda médica. El expediente clínico consta de un hoja frontal en donde se indica el nombre de la institución, el hospital y el servicio al cual estamos inscritos, los datos personales del paciente y por último los datos del doctor o los doctores que van a intervenir en la elaboración de este expediente. La historia clínica es muy importante y debe ser realizada de forma meticulosa, detallada y de acuerdo a la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud y Asistencia. Y por último vienen las notas médicas. Al realizar una nota médica, lo primero que tenemos que hacer es anotar la fecha y la hora en que ésta se realiza. La nota de ingreso nos sirve para revisar a nuestro paciente y indicar las condiciones en que lo recibimos y lo ingresamos. Las notas de evolución registran los cambios que presenta el paciente, ya sea en forma diaria cuando está hospitalizado o en forma periódica cuando se encuentra en la consulta externa. Estamos sujetos a que nos piden o pedir interconsultas. Por lo tanto, debemos de indicar siempre la fecha, la hora, quién y por qué se nos solicita la interconsulta. Realizarla esta y dejar constancia de nuestras indicaciones. El consentimiento informado y como nuestra especialidad es eminentemente quirúrgica, la nota operatoria juega un papel muy importante. Debe ser llenada en forma detallada, empezando por la fecha y la hora del inicio y la terminación de la cirugía. El equipo quirúrgico que interviene, el diagnóstico preoperatorio, el diagnóstico postoperatorio, la operación planeada, la operación llevada, los hallazgos y la resolución de estos. Además, el número de incisiones y la longitud de estas
y sobre todo si se utilizaron durante el acto quirúrgico aparatos externos tipo radiología, microscopía o fluoroscopía. Asimismo, si se enviaron muestras de patología para estudios trans o postoperatorios o si el paciente recibió transfusiones sanguíneas durante el acto quirúrgico. Al terminar debemos indicar hacia dónde va a ir el paciente, a recuperación, a terapia intensiva, a piso o alta. Asimismo debemos de recordar en el dictado que el incidente es una acción no previsible y el accidente es una acción previsible que nosotros podemos prevenir. Los compañeros anestesiólogos darán su hoja y las indicaciones que pueden ser preoperatorias, postoperatorias o indicaciones transoperatorias. Y el alta en sus diversas modalidades, como vienen siendo alta voluntaria, alta por mejoría, alta por curación, alta por defunción, alta voluntaria y alta por traslado a otra institución o a otro servicio. La relación médico-paciente ha generado muchos estudios psicológicos, sociológicos, deontológicos. Recordar lo más importante que su núcleo generador es la enfermedad, el dolor y la muerte. No es una relación fortuita, es una relación que se da por una necesidad y por lo tanto es una relación dinámica, 100% que cambia con el paso de los tiempos. Dentro de la relación médico-paciente está la autoridad médica, es lo más importante de estas relaciones. Nosotros los doctores debemos poner el 100% de los conocimientos médicos. Nuestros consejos y directrices serán de vital importancia en esta relación. La sapiencia, moral y el carisma son virtudes que todo médico debe de cultivar y desarrollar. No se da una materia en la Facultad de Medicina. Consiste en poner el zapato de nuestros pacientes. Las expectativas propias del paciente, además de los elementos configurativos que se dan en las instituciones, por ejemplo, de seguridad social, donde el paciente prefiere vivir enfermo que vivir sano, porque con esto obtiene incapacidades y obtiene grandes beneficios económicos. Otra situación especial es el trato con los pacientes de testigos de Jehová. Los terceros pagadores son instituciones que llegaron para quedarse. De suma y de vital importancia en la medicina privada, dominan el 80 al 90% del mercado de los pacientes privados. Debemos de llevar una vida armoniosa con ellos y convivir adecuadamente. Las expectativas del paciente y su familia son las emociones básicas de aquel individuo que enferma y que busca atención médica. Incluyen curación y alivio, que intervienen el nivel cognitivo y el nivel anímico que ya hablamos previamente. El nivel social se puede considerar la única excepción, porque se da previo al inicio de esta relación. Quiero decir que el prestigio juega un papel muy importante en la vida profesional del médico. Si nosotros estamos inmersos o hemos sido incluidos en una difamación, una demanda médica, nuestro prestigio es bajo y por lo tanto el índice de referencia es bajo. Pero si a un paciente lo atendimos bien, le curamos, le resolvimos su problema, nuestro prestigio aumenta y las posibilidades de referencia son mayores. Nuestro nivel de espiritualidad es de suma importancia porque brindamos consuelo a los pacientes en esos momentos álgidos en que están sufriendo. ¿Qué actitud tomamos dentro de la relación? Una actitud mesiánica, somos salvadores, somos redentores, dueños de la verdad, o una actitud apostólica. Elegimos la medicina como una vocación de servicio. Comprendemos a nuestro paciente y hacemos del diagnosticar y del curar todo un arte y toda una excelencia. Las etapas en que se vive la medicina, la etapa médica del inicio hasta 1980, con el advenimiento de los derechos humanos, nace la etapa del paciente, que es una etapa corta, porque es sustituida por la etapa de los terceros pagadores, las instituciones que han venido a regir la medicina privada en un gran porcentaje. Ellos indican con sus famosas redes médicas y redes de hospitales a qué médicos pueden ver y a qué hospital pueden asistir y sobre todo qué tipo de cirugía es susceptible de que se realicen según la póliza contratada. La tecnología ha modificado esta relación. Actualmente muchos pacientes o familiares de nuestros pacientes llegan a nuestras oficinas y nos comentan qué tipo de plástica vamos a poner, qué tipo de cirugía vamos a realizar, si ya hemos hecho otros estudios, cuestionan porque tienen conocimientos que obtuvieron a través del doctor Google o el doctor Wikipedia.
Esto también crea las redes sociales, crean ciertas implicaciones médico-legales, ya que por medio del WhatsApp contestamos llamadas o damos consejos, y entonces lo que estamos haciendo es crear un expediente móvil portable y que debemos de cuidar en forma importante. Y sobre todo evitar la medicina defensiva, porque esto lo que va a pasar va a encarecer la medicina únicamente. Por último, los útiles consejos médicos: aprender del pasado, vivir el presente, pero sobre todo ver el futuro. Siempre debemos realizar acciones éticas, recordar que bondad no es debilidad, tener una excelente conversación, ser flexibles médicos, pero sobre todo, lo más importante, buscar consejos médicos de otros compañeros, de otras especialidades o otras subespecialidades. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradeciendo la oportunidad de esta invitación de participar en el primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología FEMECOT 2020. Me siento muy halagado en poder estar con ustedes presentando la plática del estado actual de las demandas médicas en ortopedia en México y sus causas más frecuentes. Primero que nada, quisiera hacer algunas consideraciones pues referente a lo que hoy día hablamos de lo que es la responsabilidad de nuestra profesión médica. Sabemos que el ejercicio de nuestra profesión pues refleja constancia, labor de responsabilidad e ímpetu por el estudio. Invertimos prácticamente una década de nuestra vida para contar con una especialidad cuando es posible, y esto nos permite laborar en aras de preservar la salud de nuestros pacientes. Pero en todo este proceso sabemos que existe un riesgo de una demanda, y pues obviamente existen casos en los cuales el médico puede actuar con negligencia, con impericia y o imprudencia, surgiendo con ello pues la responsabilidad jurídica de éste. Hoy día nos enfrentamos a la necesidad de una atención totalmente acorde a nuestros pacientes. Sabemos que el derecho humano a la salud es primordial y eso nos pone frente a la responsabilidad médico-legal, de tal forma que nos ha obligado a tener que ser muy cautos en la atención de nuestros pacientes, pues tratando de cumplir con los parámetros que establecen hoy día las normas oficiales para la atención de la salud. ¿Qué es la responsabilidad médica? Pues es la protección de la salud como un derecho que tiene que ser velado por las instituciones del ramo y de todo su personal. ¿Cuál es el objetivo primordial? Brindar una atención médica de manera profesional y éticamente responsable, en condiciones de respeto y dignidad, por lo que si en su actuación omitieren hacer esto, pues serían sujetos a una responsabilidad jurídica. Y pues bueno, la responsabilidad médica puede ser penal, civil o administrativa, conlleva un proceso judicial que puede ser y dar como resultado una pena de privación de la libertad, una reparación del daño económico, un pago de una multa o una suspensión o inhabilitación de la profesión. Sabemos que existen formas de regular la responsabilidad profesional, y esto sería un listado en donde de todas las instituciones que de alguna manera velan por esta responsabilidad incluyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Civil, la Ley General de Salud, la Ley General de Profesiones, las normas oficiales, por mencionar unas cuantas. Aquí lo interesante es recordar que estamos prácticamente bajo una observación continua y completa. Cuando nos referimos al acto médico, pues vamos a referirnos a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente. El presupuesto sine qua non para el nacimiento de la responsabilidad jurídica del médico, y se considera el acto médico a toda clase de tratamiento médico, intervención quirúrgica o exámenes con fines de diagnóstico o de investigación profiláctica. ¿Y a dónde nos lleva? Pues saber en dónde estamos realmente en cuestión de demandas en la ortopedia y traumatología en México. Realmente hay poca estadística. Lo que tenemos
y que hemos logrado recabar es a través de algunos escritos de la CONAMED y que de alguna manera se ha quedado incluso pendiente los nuevos números para este año y que de alguna manera hoy lo que podemos encontrar cuando entramos en esta búsqueda es que en forma general la traumatología y la ortopedia en el término del 2002 al 2017 entra dentro de las principales especialidades a los cuales se ha realizado quejas concluidas. Eso significa que después de haber estado en un cuarto lugar hace 5 años, hoy es un hecho que nos encontramos prácticamente dentro del primer lugar, si no es que dentro de los primeros lugares, 3 primeros lugares. Esto sería un poco de números, en donde vemos desde el año 2002 hasta el año 2017 cómo se ha aumentado el porcentaje del número de quejas ante la CONAMED y incluyen las quejas prácticamente concluidas en general y las quejas concluidas en traumatología. Y vemos cómo del 2002 que las quejas concluidas de traumatología eran 128 y correspondían a un 11.5%, pues ahora estamos ante un número de casi los 340 hasta el 2017. Esto lo más reciente para 2019. Vean cómo se separa la ortopedia en el número de quejas de acuerdo a las demandas recibidas y las demandas resueltas. Y si hacemos la sumatoria tanto de la ortopedia como la traumatología, pues prácticamente estamos rebasando arriba de los 300 pacientes que demandaron y obviamente el número de demandas resueltas, comparado con los otros grupos. ¿Qué más encontramos con las estadísticas de CONAMED? Pues un promedio anual de quejas originadas que pueden ir, les decía, de un rango desde 121 a 365 número de quejas. Y aquí la CONAMED las considera en 3 grandes áreas: la ortopedia general, la traumatología y la cirugía artroscópica. Estamos viendo cada vez más el número de quejas por resultados de cuestiones quirúrgicas en cirugía articular. El promedio anual de quejas podríamos mencionar que en cuestión de cirugía artroscópica es de casi 3 quejas, en ortopedia general 163 quejas y en traumatología 66 quejas por año. Una tabla más en donde vemos esta subdivisión en el número de quejas presentado en un total desde el 2002 hasta el 2017. Y las quejas concluidas en entidades federativas, prácticamente vemos que Ciudad de México tiene un mayor número de porcentaje, le sigue el Estado de México y posteriormente se distribuyen otras entidades. En relación a los laudos emitidos, según la CONAMED, prácticamente tenemos un condenatorio de un 51%, prácticamente estamos 50-50 y un absolutorio del 49%, lo cual es de llamar la atención y de poner entonces un poco las barbas a remojar. Puntos importantes. ¿Cuáles son los motivos que se mencionan en la presentación de quejas concluidas, de acuerdo a los grandes grupos de traumatología y ortopedia hasta el 2017, partiendo del 2002? En cuestión de resultados de tratamiento quirúrgico, vean, un total de casi 25%, tratamiento médico un 23%, por diagnóstico 21%, la relación médico-paciente un 20% y deficiencias administrativas un 7.6%. De tal manera que en promedio se menciona 2.4% de motivos por queja. ¿Cuáles son los motivos principales detallados? Pues prácticamente un tratamiento inadecuado, información errónea, falta de información, secuelas de tratamiento quirúrgico y complicaciones de un posoperatorio. Listado de las causales por el cual los pacientes se quejaron por cuestiones de accidentes e incidentes quirúrgicos, deficiencias administrativas, un diagnóstico, desde el diferimiento hasta un error diagnóstico, prácticamente una variedad de causales que
se puedan ser motivo entonces de presentación de la queja. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la génesis de los problemas médico-legales? La actitud. Eso es algo importante. Y sus causas, pues falta de compromiso del gremio, el ego, la soberbia, la deslealtad, aspectos económicos y frustraciones. ¿Qué recomienda la CONAMED? Pues recomienda mantener una relación respetuosa con nuestro paciente y su familia, informar y obtener consentimiento escrito antes de realizar cualquier tipo de procedimientos con o sin riesgo, elaborar expediente clínico completo, actuar con bases científicas y apoyo clínico, proceder solo con facultad y conocimientos, garantizar seguridad en las instalaciones y equipo médico y atender a todo paciente en caso de urgencia calificada y nunca abandonarlo. Para eso también tenemos el apoyo de algunas instituciones a nivel nacional que se dedican también a dar el soporte para nosotros los médicos en la cuestión legal, para lo cual también es importante el tener presente. Y por último, este mensaje en donde decía el gran Hipócrates, el médico no está obligado a garantizar la curación del paciente, sino al empleo de las técnicas adecuadas conforme al estado vigente de la ciencia médica y las circunstancias concurrentes en el caso para mejorar la salud. Muchas gracias. Agradecemos al comité organizador de este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT 2020, la oportunidad de participar con el tema consentimiento informado en ortopedia. En la actualidad, cada vez es más común el problema de mala comunicación entre paciente y médico. Este problema lleva al paciente a que busque información respecto a su padecimiento con las herramientas que puede tener a su alcance, o a bien, en algunos casos, en el mejor de ellos, solicitar segundas opiniones, y esto pues puede desencadenar a que haya una desinformación. Por esta razón es conveniente informar a los usuarios de los servicios médicos. ¿Y sobre qué se debe de informar al paciente? Tenemos que informarlo sobre el tratamiento, sobre el procedimiento médico o quirúrgico a realizar y sobre los riesgos a que este padecimiento o este procedimiento conlleva. Que no sea Google o alguna otra herramienta de búsqueda electrónica las que le den a nuestro paciente la información. La desinformación, la falta de información motivan a demandas y está presente hasta en el 70% de todas ellas. Son fuentes de desinformación el Internet, las revistas, amigos, televisión, radio, o bien que el paciente se equipare con otros casos similares. La CONAMED, a través de sus archivos, nos muestra de que en las inconformidades que reciben, las principales causas de inconformidad son el diagnóstico y la relación médico-paciente que es inadecuada. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues bien, estas inconformidades pueden disminuir drásticamente si establecemos una buena relación con nuestro paciente y lo informamos adecuadamente. Para este fin está normado en la legislación, tanto en la Ley General de Salud como en la norma oficial mexicana del expediente clínico, un instrumento que nos fue creado para evitar precisamente malentendidos e inconformidades. Este instrumento se conoce como cartas específicas de consentimiento informado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el usuario tenga conocimiento previo. ¿De qué debe de tener conocimiento previo? Pues de su padecimiento, del procedimiento a realizar, de los riesgos a que este procedimiento conlleva y de los beneficios en sí que obtendrá por medio de los procedimientos que practiquemos. El paciente debe de conocer su enfermedad. Eso es lo primero que habrá que explicarle. Hay que explicarle cuáles son las causas del padecimiento, en qué consiste,
los riesgos frecuentes y sustentarlos en literatura médica. Posterior a esto, le debemos explicar de forma clara, concisa, precisa, en qué consiste el procedimiento que vamos a practicar. Habrá que explicarle, pues, en qué consiste el acto médico, cómo se planea hacer, cuántas personas participan y quiénes lo harán, quiénes integran, pues, el equipo médico, y darle una cronología del proceso que vamos a realizar. Muy importante, tenemos que explicarle sobre los riesgos, todo aquello que de alguna manera se pueda presentar de forma imprevista, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento. El paciente con esto. Pues los principales beneficios es que una vez que se le explica el objetivo del procedimiento, se establece una relación directa e inmediata entre diagnóstico y tratamiento y los beneficios. Siempre los beneficios deben ser mayor que los riesgos, pues no se justifica un procedimiento donde fueran mayor los riesgos que los beneficios. Es importante también, aunque esto no está contemplado en la regulación, que el paciente esté enterado de los cuidados postquirúrgicos, pues habría procedimientos a los que el paciente se negaría a aceptar si en un momento dado los conoce de antemano. De tal manera que siempre que realicemos un procedimiento, así sea prescribir, algo tan simple como un cambio, un retiro de yeso, una infiltración o una pequeña cirugía, se establezca de alguna manera una carta específica de consentimiento. Y en esto habrá que ser claros, precisos, se debe de describir las indicaciones de cada cirugía, proporcionar información en qué consiste, los riesgos, los beneficios y las alternativas. Cada acto médico debe contar con su propia carta de consentimiento informado. Esta carta describe en qué consiste, describe los riesgos, describe los beneficios y es importante entender que la disminución de los riesgos de una demanda o reclamación por responsabilidad profesional se dará si en un momento dado existe una carta específica de consentimiento informado. Estas cartas las vamos a clasificar de acuerdo a los fines para los que la utilicemos. Existen cartas con fines de diagnóstico, con fines terapéuticos, rehabilitatorios, en los procedimientos estéticos, incluso para las necropsias. Existe igual una facultad que se llama revocabilidad. La revocabilidad es la situación que se puede suscitar si no hemos iniciado aún el procedimiento y alguna de las partes lo interrumpe. Ahora, ¿quién debe de firmar las cartas de consentimiento? La carta siempre debe estar firmada por el usuario del servicio de la atención, no por un familiar, no por el esposo, no por la esposa. Esto está contemplado en el artículo 81 de la Ley General de Salud y ahí se fundamenta que en caso de una urgencia o que cuando un paciente se encuentra en un estado de incapacidad transitoria permanente, la carta de consentimiento la puede firmar el familiar más cercano que se encuentre en ese momento o en el caso de un menor, el tutor o representante legal, siempre y cuando se le informe adecuadamente de en qué consiste el procedimiento o qué es lo que se va a realizar. En los casos de urgencias, cuando no hay un familiar o cuando no hay, el paciente no está consciente, entonces habrá una comisión en el hospital que es la encargada de poder firmar esta carta. Todos los procedimientos médicos tienen un riesgo de mayor o menor grado. Nunca debemos de minimizarlo, eso es muy importante. Hay que cumplir con la regulación vigente y hacer una carta siempre que se realice un procedimiento. Esto es importantísimo. Ya no hacerlo nada más para los procedimientos quirúrgicos, no hacerlo nada más para las cirugías mayores. Por mínimo que sea el procedimiento, hay que hacerlo. Y aunque llenar papeles para los médicos en la mayoría resulta un dolor de cabeza, puede ser un dolor de cabeza mayor el no contar con una carta ante una inconformidad de un paciente.
¿Por qué? Porque existe también dentro de la legislación algo que se conoce como causal de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se utilizaron cartas específicas de consentimiento informado y ocurrió algún riesgo inherente al procedimiento médico, pues entonces se nos excluye de la responsabilidad siempre y cuando se le haya explicado adecuadamente al paciente y él lo haya firmado. De tal manera que las cartas como tal deben de llevar la firma del paciente, del médico y de 2 testigos. Va a haber cartas individuales para cada procedimiento en los que va a haber información general, los riesgos, en los que vamos a explicar los beneficios y las alternativas. La seguridad ante todo, hagamos por favor cartas de consentimiento, esto nos pueden evitar muchas complicaciones, nos pueden evitar muchos dolores de cabeza y nos pueden hacer médicos más seguros y tener una práctica más tranquila y lejos de tener inconformidades con nuestros pacientes, vamos a tener una mejor comunicación y vamos a poder realizar nuestra práctica de una forma más tranquila. Muchas gracias por su atención, estoy a sus órdenes. Bienvenidos a esta sesión del Comité de Medicina Legal. Mi nombre es Jesús Rodríguez López. Yo soy director de orientación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa y les voy a exponer un poco de mi experiencia dentro de esta comisión. En las funciones que tiene la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa está el dar asesorías especializadas a los usuarios, gestiones inmediatas ante las instituciones de salud, realizar la conciliación entre las partes cuando hay algún problema y en ocasiones cuando no se llega a una conciliación también tenemos la facultad de hacer arbitrajes. También las instituciones de procuración de justicia nos solicitan dictámenes médicos institucionales. ¿Cuáles son estas instituciones? Cuando la institución de salud es federal, la Fiscalía General de la República nos puede solicitar la emisión de estos dictámenes. Si es una institución estatal, la Fiscalía Estatal de Sinaloa y también los órganos internos de control de estas instituciones nos pueden solicitar la emisión de estos dictámenes médicos institucionales. Los dictámenes médicos institucionales constan de varias partes. Una es el expediente de mérito, donde están todos los documentos que están en este caso. Están los hechos, cómo sucedió el caso, el marco teórico, que es en el que nos apoyamos para emitir nuestros análisis, consideraciones y las conclusiones. También la parte final se dispone de una bibliografía que es donde apoyamos todos nuestros dichos. Yo les voy a hablar de un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 60 años de edad con gonartrosis izquierda grado 3. El 2 de agosto de 2007 se somete a una artroplastía total de rodilla, evolucionando con dolor e incapacidad para la marcha. Así, en junio de 2008 se presentan datos de aflojamiento, interfase entre el hueso y cemento, llegando entonces a agosto de 2008, donde se presenta calor y rubor de la herida quirúrgica, sin llegar a ninguna fístula ni drenaje de ningún material. En septiembre de ese mismo año 2008, se le realizó un retiro de la prótesis total de rodilla y la colocación de un espaciador. El 6 de octubre de 2009 se le coloca una prótesis tumoral en bisagra. En marzo de 2010 falla el pin de seguridad, que es el que permite la flexión de la prótesis y poder realizar este movimiento.
El 20 de octubre de 2012, casi 2 años después de que falló el PIN de seguridad, se le realiza un cambio del PIN. Se aborda y nada más se le cambia el PIN de seguridad. Y el 10 de enero de 2013 inicia con un proceso infeccioso. El 6 de abril de 2013 se retiró la prótesis y se colocó un elongador óseo. El 10 de julio de 2013, por persistencia del dolor, se retiró el elongador y se colocó un fijador externo biplanar. Cabe comentar aquí que desde el 2007 que se le colocó la prótesis total al paciente, había evolucionado con dolor, con una incapacidad para la marcha, y se llegó el 20 de agosto de 2013 a colocar un clavo tipo Wichita para una artrodesis de rodilla. El 13 de febrero de 2014 inició de nuevo con un proceso infeccioso que obligó al retiro del clavo y a la colocación de un fijador externo. El 10 de marzo de 2014 se le colocó una nueva prótesis tumoral en bisagra, evolucionando con una fístula, con la pérdida de la cobertura cutánea y llegando a la exposición de la prótesis. Después de mucho platicar con el paciente y con sus familiares, se tomó la decisión de hacerle una amputación supracondilia de la rodilla, pero desafortunadamente evolucionó con dolor del miembro fantasma. Siguió con problemas como dehiscencia de la herida quirúrgica, a veces expulsando pequeños fragmentos de cemento que todavía habían quedado por los múltiples procedimientos quirúrgicos, para finalmente en junio de 2015 llegar a una cicatrización del muñón, y ya aparentemente ya no había problemas, aunque el dolor del miembro fantasma seguía presentándose. Desde el año 2013, el paciente había evolucionado con procesos de ansiedad, de depresión, y se inició el manejo en psiquiatría, psicología, con una red de apoyo familiar para el paciente. Pero finalmente, el 8 de junio de 2018, el paciente se suicidó. ¿Qué concluimos en este dictamen? Después de haber revisado todo el expediente de mérito con las notas que tenían, parte del expediente clínico y punto por punto, viendo todas las decisiones que se tomaron, concluimos que se había cumplido con las obligaciones de medios diagnósticos y terapéuticos. Es decir, todo lo que estuvo a su mano dentro de la institución de salud se cumplió con estas obligaciones, para finalmente decir que se hizo una atención médica apegada al ex artis. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que está publicado en la literatura, pues está acorde a todos los procedimientos que se le hicieron a este paciente, que desafortunadamente pues tuvo una mala evolución, así como la historia natural de la enfermedad. Tuvo una historia natural de todas las complicaciones que puede tener una prótesis de rodilla. Finalmente, quiero hacerles notar pues que el expediente clínico es nuestra mejor defensa o puede ser nuestra condena. Va a haber al final un espacio para preguntas y respuestas en caso de que tuvieran alguna. Muchas gracias por su atención.
Agradezco la presencia de todos ustedes y en primer lugar a los compañeros que nos acompañan, el doctor Víctor Toledo Infazón de Guapieta, Sonora, al doctor Jesús Rodríguez de Culiacán, Sinaloa y al doctor Jaime José Gutiérrez Gómez de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además, también quiero agradecer al Comité Científico y al Comité Organizador de este primer Congreso Virtual de la FEMECOT, que es una experiencia única, grata y una nueva modalidad en la cuestión de la pandemia. Después de haber escuchado tantas pláticas que tuvimos en este módulo, hemos tenido varias preguntas. La primera es para el doctor Víctor Toledo y nos comenta ¿en qué caso o qué casos pueden firmar el consentimiento informado específico otras personas que no sea el paciente? Buenas noches a todos. Muchas gracias, José Luis, por la invitación a participar en este módulo. Definitivamente, antes que nada quisiera decir de que la carta de consentimiento específico es un documento que debemos de llenar y hacer firmar por el responsable, ahorita veremos por quién, en cada acto médico que practiquemos, no nada más en las cirugías, porque ese es un vicio común. Aún la cuestión de la prescripción exige que haya una carta de consentimiento específico, quitar un yeso en el consultorio, hacer una infiltración que pudiera parecer como algo trivial, nos puede llevar a un desenlace complicado si no tenemos la carta de consentimiento firmado, de consentimiento específico. Cuando el paciente, por alguna razón, no puede hacerlo, es decir, en el caso de un menor de edad, ese sería el primer caso, un menor de edad lo tiene que firmar quien ejerza la patria potestad, la persona que ejerza la patria potestad. En el caso de que el paciente esté inconsciente o no pueda tomar una decisión propia, aún siendo mayor de edad, por ejemplo, en el caso de un paciente inconsciente o que por alguna condición médica o alguna condición patológica no pueda tomar una decisión, lo puede hacer algún familiar, el familiar más cercano que se encuentre presente. Hay que enfatizar que siempre las cartas deben estar acompañadas de firmas de testigos y más aún hay que pedir, aunque parezca exagerado, la documentación oficial que compruebe la identidad de quien hace o vernos involucrados en una situación legal. Y un tercer caso pudiera ser cuando no haya ningún familiar, que el paciente esté como desconocido, por ejemplo, en una sala de hospital, o bien que el paciente esté en algún familiar que pueda hacerlo, y en ese caso debe haber nombrada una comisión en cada institución para este fin. Esta estará integrada por lo menos por 2 médicos de la institución, que son los que pueden hacer, los que pueden firmar esta carta. Y con eso vernos beneficiados de tener el documento que nos ampara, poder realizar nuestro procedimiento y con todo lo que explicamos en la presentación que representa este documento. Muchas gracias por tan amplia explicación. Enseguida, el doctor Jesús Rodríguez López dice que si puede un médico abstenerse de la decisión de un caso de arbitraje como resolución de una queja en la Comisión de Arbitraje Médico. Muy bien, nosotros somos una comisión estatal de arbitraje médico y como tal tenemos convenio con las instituciones. Para hacer un arbitraje, como es un acuerdo de partes, tanto del médico como del paciente, ellos firman un compromiso arbitral y en este compromiso dice que estarán de acuerdo en lo que se determine en el arbitraje. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Jaime, ¿es válido practicar la medicina defensiva en la cuestión para prevenir una demanda? Bueno, yo creo que más que medicina a la defensiva, más bien nosotros en calidad de médicos especialistas, en este caso de ortopedia y traumatología, tenemos que tener el debido cuidado en nuestra actuar. Y eso no significa que tengamos que ser defensivos, sino que tengamos que tener muy presente
cuáles son las actividades, llevarlas paso a paso para cumplir realmente con ofertar una buena acción médica. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles porque hoy el paciente se asesora desde cuestiones de internet hasta cuestiones de malintencionadas, a veces por mismos comentarios, o incluso, pues ya lo dijeron en una de las pláticas, que el enemigo del médico es el mismo médico. Entonces, más bien considero que hay que puntualizar que debemos estar realizando nuestras actividades con seguridad tanto de nosotros y ofertar una seguridad al paciente. Y con eso nos vamos a quitar toda la problemática. Sí es importante, si vimos las estadísticas dentro de la plática que tuve la oportunidad de darles, pues una de las condiciones en donde se está atacando más es la relación médico-paciente, que desafortunadamente hemos perdido o se ha ido perdiendo. Yo creo que es importante siempre tener presente que hay que llevarnos bien, hay que tratar de hacer las cosas bien, aun cuando estemos atiborrados de trabajo, aun cuando estemos sobrecargados de trabajo, pues desafortunadamente tenemos que cumplir, sobre todo a quienes trabajan en instituciones. Y para quienes trabajan en forma privada, pues de alguna u otra forma no piensen que con eso se eximen de tener que decir que no están en riesgo. Al contrario, aquí es a la par y que de alguna u otra forma, insisto, la parte interesante e importante que quede pues prácticamente como una semilla para todos los que nos están viendo es que debemos de contar con todo lo necesario, lo suficiente para aportar una buena actividad de tipo médico. Se me pregunta que cómo pueden hacer, qué acción debe hacer un médico cuando cree que va a surgir una demanda médica en su contra. Yo le sugiero que cuando la evolución, el desarrollo de una enfermedad se sale de los parámetros a los que habitualmente estamos acostumbrados, debemos de pegarnos más al paciente, acercarnos más tanto al paciente y a los familiares, no abandonarlos, tampoco ser muy sumisos, pero también hay que estar muy presentes en toda la situación y especialmente si tenemos la necesidad de recurrir a otros compañeros, hagámoslo sin miedo, ¿verdad? Especificándoles al paciente, hablándoles claramente que necesitamos la colaboración de otras personas. 2 cabezas piensan más que una cabeza y 4 ojos observan y aprecian más que 2 ojos. Por lo tanto, en primer lugar, no demostrar temor, ni miedo, ni ansiedad, sino actuar con la suma tranquilidad y sobre todo debemos de saber que con los años de experiencia que tenemos, aplicarlos en estas situaciones. No todos los casos se van a ir en una buena lead, un buen desarrollo, pero aquellos que tengan una desviación de los parámetros, debemos de, ante todo, tomar decisiones drásticas, sutiles y suaves y siempre consensuadas por el paciente. Me pregunta para el doctor Víctor Toledo, ¿qué delito ocurre a aquel médico que no llena un consentimiento informado? Y si tiene el consentimiento informado, ¿esto lo exime de responsabilidad? No hay un delito como tal el no llenar una carta de consentimiento informado. Eso no es una situación que te vaya a condicionar que estés haciendo algo que sea un delito. El delito se puede dar o se puede establecer a partir de una inconformidad que se presente a cualquiera de las instancias a las que puede acudir un paciente cuando hay una inconformidad. Desde la Comisión de Arbitraje Médico, que va a fungir como árbitro en la inconformidad, hasta lo que es la cuestión cuando se nos presenta una demanda por la vía civil o por la vía penal, y más aún cuando se escala a los que trabajamos en una institución de orden federal, cuando se escala a una situación de índole federal. ¿Y en qué delito vamos a incurrir en ese momento? Pues en lo que no le hayamos explicado al paciente, ¿verdad? Y que el paciente en su momento puede decir que no fue informado, que no conocía el riesgo y que desconoce totalmente
qué le está sucediendo y por eso su inconformidad. Entonces yo pienso de que la situación se debe ver de este modo. La carta de consentimiento informado, y voy a ser enfático en eso, en decir que es una carta específica, porque hay cartas generales que realmente ya deberían estar en desuso. Todavía dentro de la papelería de ciertas instituciones públicas y privadas existe la práctica de llenar una carta de consentimiento informado general. Y en la mayoría de los casos lo hace ni siquiera el médico, lo hace la enfermera, el interno, el residente o cualquier otra persona. Es nuestra obligación, y esta es una buena costumbre y sana, que lo hagamos personalmente, que lo haga personalmente. Si somos cirujanos, que lo haga el cirujano y que le demos al paciente la información de su procedimiento. Eso nos puede evitar muchas complicaciones, nos puede evitar demandas. Y hay incluso una situación que esa sí está contemplada en la ley, que dice que si se le explicó al paciente y el paciente lo aceptó, entonces nos exime de responsabilidad si se presenta alguna de las complicaciones que están ahí enunciadas dentro de nuestra carta de consentimiento informado. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco este momento para darles el agradecimiento y buenas noches a todos y a cuidarse por el COVID-19. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Gracias. Gracias.